Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Noche de lunes de discipulado acá desde Iglesia Shekinah Quetzaltenango. Quiero agradecer a mi pastor Mario Barrios, por este hermoso privilegio que me da de poder compartir la preciosa palabra con cada uno de ustedes hasta donde nos estén escuchando. Saludamos también a Iglesia Shekinah Totonicapán, Iglesia Shekinah Coatepeque, quienes nos hacen el favor también de su sintonía en esta preciosa hora. Por favor, acompáñame a una oración para poder estar en la presencia del Señor y que este tiempo sea dedicado al Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora porque nos permite, Señor, venir delante de tu presencia. Una vez más, Señor, presentarnos delante de ti, papito lindo. Por favor, toma el control de los aires, de los ambientes, toma el control en los hogares, hasta donde esté llegando esta señal. Toma el control de la señal de internet, de los medios de comunicación, Señor, de los aparatos. En el nombre de Jesús. Toma tú el control de todas las cosas. Glorifícate, Señor, que tu palabra cause el efecto por el cual ha sido enviada, como dice, Señor, que no regresará vacía, Señor, sino cumplirá el efecto por el cual ha sido enviada, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Una bendición, como les digo, estar con ustedes en esta preciosa noche. Quiero ir directamente al título del tema que el Señor ha puesto en mi corazón que conversemos. Estamos en una semana de Santa Cena, como ayer y este fin de semana ha sido ministrada la Cena del Señor en las diferentes congregaciones. Entonces yo quisiera platicar de un tema que el Señor me ha puesto en el corazón y que le hemos puesto como título, el antejuicio. Y fíjese que cuando hablamos de antejuicio, pareciera como que estuviéramos hablando de algo político, de algo legal, y más o menos es así, pero quisiera por favor que abriéramos nuestro corazón para que lo traslademos al plano espiritual de lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Para eso entonces, ya que hemos titulado el antejuicio a este tema, quisiera que definiéramos esta palabra. Esa es una definición del diccionario secular que dice así: antejuicio. El antejuicio es una protección de la que gozan ciertos funcionarios públicos para no ser objeto de proceso penal sin que antes, por un previo, oiga la palabra previo, antes, procedimiento a cargo de alguna autoridad, no se señala que existen indicios suficientes para que pueda existir alguna causa legítima y por ende el funcionario debe enfrentar el proceso respectivo. Entonces, como la palabra lo dice, ¿verdad? Antejuicio es antes del juicio. Wow, mire qué tremendo. Quiero aclarar que no estamos hablando de política. Quiero transmitirle en esta hora que viésemos esta figura que los hombres acá en la tierra han establecido para hacer un juicio previo a ser condenados y traer esa analogía a nuestra vida espiritual. Amén. ¿Me ayuda usted entonces con esto? Como creyentes e hijos de Dios, tenemos el derecho, oiga bien, de participar de la cena del Señor. ¿Cuántos ya han creído en el Señor Jesucristo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vaya, amén. Eso se hace una sola vez. Una sola vez confieso a Jesús como mi Señor, una sola vez me bautizo. Pero ahora, ¿qué pasa con aquellos pecados, aquellas transgresiones que cometemos luego de haber sido bautizados, luego de haber creído en el Señor? Bueno, pues el Señor ha dejado este salvoconducto llamado Santa Cena para que descarguemos toda culpa y todo cargo y toda acusación del enemigo que pueda estar afectando nuestra vida espiritual. Entonces, todo esto lo que tiene es como fin no acumular esos pecados para la ira del día venidero o que venga el juicio sobre la tierra. Entonces el Señor, como es tan precioso, ¿cuántos dicen amén que nuestro Señor es precioso, es hermoso? Él ha dejado establecido este salvoconducto, esta vía de escape, le digo yo, para que nosotros no tengamos que llegar con una acumulación de pecados hasta el día del juicio, sino que descarguemos, vayamos descargando esos pecados, arrepintiéndonos de esas faltas, de esas transgresiones y poder llegar limpios al día del juicio delante del Señor Jesús, al día del tribunal ese precioso de Cristo o el bimá de Cristo. Entonces, recapitulemos. Antejuicio, antes del juicio, previo a ser juzgados. Santa Cena, entonces, el salvoconducto
antes del juicio que estamos hablando, que será el juicio de Cristo, del tribunal de Cristo, entonces quiere decir que la Santa Cena también es un juicio previo al juicio más grande. La Santa Cena es un juicio. Ahora, la ventaja o lo precioso de la Santa Cena es que a nosotros mismos nos ponen a juzgarnos sobre aquellas circunstancias que puedan estar afectando nuestra vida espiritual. Entonces, qué precioso es que el Señor en su infinita misericordia nos deje este salvoconducto, este momento, este tiempo, así como participamos este fin de semana y las veces que lo vayamos a hacer. Y de una vez te anticipo, si esta noche tú deseas participar de la cena, cuando estemos ministrando, orando al final, prepara desde ya pan y vino ahí en tu casa, donde quiera que estés, porque entonces vamos a orar por ti para que participemos nuevamente de la cena bajo este conocimiento de antejuicio que hoy estamos viendo. Entonces, quiero que leamos un versículo, porque este nos va a aclarar más la necesidad imperativa y preciosa que tenemos nosotros de arrepentimiento todas las veces que bebamos y comamos del pan y el vino de la cena del Señor. En Romanos capítulo 2 y versículo 5 dice así: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ira y de la revelación. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Imagínense, recapitulemos, miren, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? Y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, hemos visto y hemos hablado en varias ocasiones, y nuestro pastor nos ha enseñado acerca del arrepentimiento, y llama mucho la atención al ver este versículo y que ministremos hoy al final ese precioso arrepentimiento, porque hay 4 elementos acá en este versículo. Número 1 dice terquedad, mas por causa de tu terquedad. ¿Qué es terquedad? Cuando vamos a las diferentes traducciones, encontramos que terquedad significa dureza de corazón. Cuando alguien está duro en su corazón, cuando no quiere ceder, cuando está subido, ensimismado y no quebranta su corazón, no se conmueve en su corazón, hay un corazón de piedra. Dice, por causa de la terquedad de tu corazón, de esa dureza. Número 2, de tu corazón no arrepentido. No arrepentido. Oiga bien, arrepentimiento es metanoia. Metanoeo, cambio en nuestra forma de pensar. Entonces, por la dureza de tu corazón y como no has cambiado tu forma de pensar, estás acumulando. Acumular igual a guardar, amasar, castigo, ira, para el día del juicio de Dios. Juicio de Dios, castigo, tribunal. Entonces, miremos este versículo tan precioso. Acá nos está hablando que cuando alguien no se arrepiente, cuando alguien no toma, por eso el tema se llama antejuicio, cuando alguien no hace uso de este precioso salvoconducto llamado Santa Cena, no se arrepiente, lo único que está haciendo es acumulando y acumulando y acumulando la ira para el día de la ira. Es como yo le decía a los hermanos el otro día allá en la iglesia que el Señor me permite pastorear en Coatepeque. Bendiciones a mis hermanos que nos estén viendo por allá. Yo les decía, es como cuando usted va a la tienda, va a pedir fiado, ¿va? Y entonces le apuntan ahí en el cuadernito, ¿qué se va a llevar? ¿Va? Y ya es tanto lo que ha pedido que ya está en la pasta de atrás, le apuntan porque ya se llenó, ya acumuló todo ahí en el cuadernito, ya está topado, ¿verdad? La cuenta ya está sobregirada. Entonces resulta, que cuando alguien no se arrepiente, lo que está haciendo es acumulando su cuenta delante del Señor. Porque definitivamente todos vamos a dar cuenta, dice, de todo lo que hemos hecho en este cuerpo, de todo lo que hemos hablado y de todo lo que hemos pensado. Entonces, ¿no será más fácil que usted, en lugar de que le lleven una gran cuenta ahí en la tienda, vaya usted con cierta frecuencia abonando y descargando esa cuenta para que no se le acumule tanto? Ahora, espiritualmente hablando, ¿no será conveniente para nuestra vida, hermano amado, hermana amada,
que descarguemos esa cuenta espiritual, toda esa acumulación de transgresiones, de pecados. Y qué lindo nuestro Dios, porque nos deja este salvoconducto, nos permite que nos acerquemos en arrepentimiento. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud? Número 1, quitar la terquedad, que es la dureza de corazón. No podemos acercarnos al Señor porque dice que Dios no desprecia un corazón contrito, quebrantado y humillado. ¿Qué es lo contrario? Duro. Entonces, cuando hay dureza en nuestro corazón, no hay quebrantamiento, nos alejamos de Dios. Porque Dios ve de lejos, dice al altivo, Dios ve de lejos esta situación. Pero al que se humilla, Dios lo alcanza a ver con misericordia. Entonces, número 1, para que nosotros podamos descargar esa cuenta, porque seguramente todos tenemos cuenta, hermano, porque cometemos errores, transgresiones, pecados. Hay una cuenta. Cristo ya la pagó, pero tenemos que activar el pago. Tenemos que activar ese pago de la cuenta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando nosotros participamos de Cristo. Nos comemos su cuerpo y nos bebemos su sangre. Eso fue lo que él dijo en Juan 6, 56 en adelante. El que no coma mi sangre y el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene nada que ver conmigo. Se lo dijo a sus discípulos y muchos no lo entendieron y se alejaron de él. Entonces hoy nos dice el Señor, quita la terquedad. Quita la terquedad para que no acumules ira. Tienes que estar arrepentido. Entonces, primero, un corazón contrito. Quebranta tu corazón, realmente. Y eso significa también humillación. Eso significa que nos humillemos delante del Señor, que reconozcamos que Él es más alto. El problema con la dureza de corazón es la altivez, hermano. Es el orgullo. Es que nosotros pensamos en nuestro razonamiento muchas veces, y eso tiene que ver con el cambio de pensar, que nosotros tenemos la razón de todo, que nosotros estamos bien en lo que hacemos y que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Definitivamente es una forma incorrecta de pensar, porque siempre hay cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir y tenemos que vivir agradecidos con el Señor, quebrantados en nuestro corazón, dándole la gloria y la honra a Él. Y esa es la forma que debemos de cambiar en nuestra forma de pensar. Yo recuerdo que había una persona que decía, era una persona, una señora ya algo grande, que decía, bueno, yo me porto bien, decía, no tengo vicios, ayudo a quien puedo, hasta cuando puedo mando dinero para la iglesia, vivo una vida tranquila. Y entonces decía esta persona, yo no tengo necesidad, oiga lo que decía, yo no tengo necesidad de buscar a Dios ni de ir a la iglesia, porque me porto bien. Decía. Ese era el concepto que tenía en su pensamiento, que entonces no tenía necesidad de buscar al Señor, de congregarse, porque estaba bien, estaba en paz quizás con lo que hacía. Pero realmente debemos de comprender que nosotros, hermano, estamos en una humanidad caída. Desde que cayó Adán y Eva, la humanidad está caída. Y entonces cuando empezamos a entender que nuestra necesidad de Cristo es para que regresemos a la semejanza con el Padre y volvamos a nuestro hogar, a aquel lugar que se perdió, aquella estatura que perdió el hombre. Por eso dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto nuevamente. Entonces empezamos a comprender esa necesidad de congregarnos, esa necesidad de buscar a Dios, de humillarnos, de cambiar nuestra forma de pensar, de pedir perdón por nuestros pecados, de reconocernos, hermanos, pecadores, porque al final estamos en una humanidad caída. Entonces cuando entendemos eso, estamos en un cuerpo de bajeza, venimos y entendemos y le decimos, Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, participamos del cuerpo y la sangre de Cristo porque queremos ir en pos de esa semejanza, de regreso al plan original de Dios. Entonces, por favor, lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es caminar con una renovación de nuestros pensamientos y con un corazón quebrantado. Tenemos que aprender, hermano, a quebrantar nuestro corazón, y para eso necesitamos llenarnos de amor. Es lamentable ver cómo muchos han perdido la sensibilidad de su corazón y al paso de la vida cada quien corre por su cuenta y ha perdido la sensibilidad de la necesidad ajena, del dolor ajeno. Y recuérdate que la Biblia dice, llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Eso nos está llamando a ser sensibles con los demás, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando vemos este versículo,
definitivamente yo no quiero acumular ira para el día venidero. Yo quiero estar en paz con el Señor. Por eso dice Isaías, venid. Recuerden que estamos en una noche de ministración también de la Santa Cena. Esa es la unción que hay esta semana. Venid, dice Isaías, y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Bueno, ¿cómo está la cuenta? Le sacan a usted el librito ahí de la tienda. ¿Va? ¿Cómo está la cuenta? Usted llega, va, como le pagaron, entonces llega a ser todo ahí contento. ¿Va? ¿Cómo está la cuenta, doña Chonita? ¿Cuánto le debo, doña Chonita? O doña, no sé cómo se llama la señora de la tienda ahí de la esquina de su casa. ¿Cómo va la cuenta? A ver, entonces usted viene, sí, ¿y de qué es esto? Dice usted. Pues los elotes que se comió, ¿no se acuerda? Bueno, entonces y paga usted, va, paga la cuenta. Entonces dice el Señor, venid, hagamos cuentas, dice el Señor. Ponte a cuentas conmigo. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Le está diciendo el Señor, reconoce tu situación. Ya no seas duro en tu corazón. Cambia tu forma de pensar. Y reconoce hoy que estamos en tiempo tus pecados, para que no acumules esos pecados a la ira del día venidero. Qué lindo es nuestro Señor, que nos invita a dialogar. Otra versión dice, venid, dialoguemos, conversemos. Dice el Señor, expóneme pues, ¿cuál es tu situación? ¿Qué pasó? Fallaste. Pero el Señor desea nuestra honestidad. Desea que expongamos delante de Él. Entonces, eso requiere una humillación, requiere un reconocimiento de que Dios es más alto, y botar toda altivez y quitar la dureza de nuestro corazón. Y por supuesto cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio del Señor. Que Dios nos guarde. Mire pues, ¿por qué entonces muchas veces acumulamos ira? Mire lo que dice Éxodo 8:15. Porque el alma es olvidadiza. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Bueno, platiquemos un poquito acá pues. ¿Qué pasaba con Faraón? Llegaba una plaga y entonces se ponía a temblar y ¿qué vamos a hacer? Y llamaba a Moisés y entonces le decía, bueno, voy a dejar ir al pueblo, le decía. Y entonces el Señor quitaba la plaga. Cuando quitaba la plaga, porque dice acá claramente, al ver Faraón que había alivio, dice, endurecía otra vez su corazón y volvía a oprimir al pueblo del Señor. Pero veamos la figura, porque al final el Señor nos deja todas las historias de la Biblia, todas las tremendas hazañas que pasaron hombres, e incluso ejemplos como el de Faraón, para que veamos por un espejo, dice. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando ya había alivio, entonces se volvió a endurecer el corazón. ¿Cuántas personas buscan al Señor solo como bombero, con todo respeto, Señor, o como repartidor de pizza? ¿Por qué? Porque su oración es, Señor, tengo este problema, y buscan a Dios, buscan al ministro, al pastor, vienen a la iglesia porque tienen un problema que necesitan como que fuera un incendio, ¿va? Que se apague y ya. O como repartidor de pizza, Señor, contéstame en 30 minutos o ya no voy a la iglesia. 30 minutos o gratis, dice la pizza, ¿va? 30 minutos o ya no soy tu hijo, o me voy de la iglesia, o ya no voy a esto, o ya no te quiero. Imagínense, hermano. Tienen al Señor, lo han rebajado a repartidor de pizza, bombero, apaga incendios. Que Dios nos guarde. Perdónanos, Señor. Dile, perdóname, Señor. Porque entonces Faraón, cuando vio que había alivio, pero miremoslo ahora, las personas a veces cuando ven que ya pasó la tormenta, que ya hay alivio, ay, qué bueno, ya pasó, ya se alivió, ya no está enfermo, ok, o ya pasó la prueba que tenía, o ya pudo suplir su necesidad, bueno, ya estuvo. Se vuelve a endurecer su corazón. Se aleja otra vez de Dios. Qué triste, bárbaro. Qué triste que busquemos a Dios solo para emergencias. Qué triste que busquemos a Dios solo por necesidades materiales o físicas. Está bien, claro, es lícito buscarlo para eso, pero que no solo sea solo para eso. Busquémoslo también por amor. Hablemos con Él, contémosle nuestros planes, preguntémosle cuáles son los planes que tiene para nosotros. Entonces, el problema del pueblo muchas veces es que tiene un alma olvidadiza, y el alma olvidadiza hace que se endurezca otra vez el corazón. Se te olvida rapidito de dónde te sacó el Señor. Se te olvida porque ahora ya tienes carro,
Se te olvida que el Señor quizás te tenía antes a pie, en bicicleta o en moto, y ahora que está lloviendo, ahora como ya no te acuerdas, ¿va? Pero un día anduviste también así quizás. Entonces, ¿por qué ahora te vuelves altivo? ¿Te vuelves quizás orgulloso? ¿Por qué se te olvidó tan rápido? Porque es bíblico. El alma es olvidadiza. Y entonces ahí es donde el Señor dice: no seas terco, no endurezcas tu corazón, no seas de dura cerviz. Y se lo habla al pueblo del Señor en Segunda de Crónicas. Mire lo que dice, Segunda de Crónicas 38. Y no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, sino someteos al Señor y entrad en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y servir al Señor vuestro Dios, para que su ardiente ira se aparte de vosotros. Entonces, ¿por qué a veces acumulamos ira? Porque endurecemos nuestra cerviz, terquedad, frente de pedernal, de piedra, de roca, corazón duro, y somos tercos, necios, ensimismados, orgullosos. No, hombre, hermano, eso ya no se vale en un cristiano que está esperando la venida del Señor Jesús. Debe de haber un cambio en nuestra forma de vida, debe de haber un verdadero arrepentimiento. Perdóneme, pero por eso Deuteronomio capítulo 8 dice: yo, dice el Señor, 8, 2 y 3, he sido el que te he traído por el desierto. Yo, dice el Señor, he sido el que te he hecho pasar hambre, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre. Ahí el Señor enseña, pero luego advierte más adelante, porque el Señor dice que Él permitió esa prueba para después hacernos el bien. Pero dice Deuteronomio 8, usted siga leyendo todo el capítulo: cuando ya tengas tus casas, dice, no habla de una, sino habla de varias. Cuando hayas multiplicado tus bueyes, tus ovejas, cuando ya tengas bastante provisión material, dice, no te olvides de Jehová tu Dios, ni de dónde te sacó, ni de lo que hizo por ti. Entonces, como que el Señor en varias ocasiones nos advierte, como que el alma luego, solo porque tiene ya un billete entre la bolsa, se le sube la espuma a la cabeza y se olvida de dónde lo sacó el Señor. Perdóneme, pero a ti no te hace lo que usas, a ti no te hace lo que vistes, a ti no te hace lo que manejas. Tú eres hijo de Dios. Él es el hacedor, Él es el dador de la vida y el dador de todas las cosas. Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová, dijo Job. Qué profundidad en su pensamiento. Él reconoció a Dios en todo tiempo y sabía que de Él venían todas las cosas. Entonces no podemos cambiar ni endurecer nuestra cerviz porque de pronto prosperamos en una cosa material o triunfamos en algo acá sobre la tierra. Eso sería estar viviendo únicamente de una fantasía que va a pasar. Si a lo sumo dice 70 años y los más fuertes 80 sobre la tierra, a eso se resume la existencia sobre la tierra. Eso es una nada comparado con la eternidad. Entonces, ¿qué será más precioso? Pensar en lo eterno. No endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres. Entonces, como que ahí el Señor también nos está poniendo en un espejo. No acumules ira, no seas soberbio, no seas altivo. Esas son características que van a manifestarse y que ya se están manifestando según 2 Timoteo 2 en adelante, donde habla de las características de los hombres del tiempo del fin, que son 18, que para mí representan el espíritu del anticristo, el carácter que va a tener el anticristo, que se está manifestando en la generación que ahora está creciendo. Pero entonces vemos que esta dura cerviz es altivez y eso hace que acumulemos ira. Debemos de botar toda dureza y también toda rebelión. Segunda de Crónicas 36:13. Mire lo que dice: también se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor Dios de Israel. Entonces, en la rebelión tampoco es de Dios. La rebelión sucede contra las autoridades. Cuando hay rebelión contra las autoridades, hay un problema en el corazón, hay un problema de sujeción y hay una dureza, hay una altivez. Que, hermanos, por favor, por el amor de Dios, entendamos. Dios te ha dado bendiciones, Dios te ha dado un lugar, Dios te ha dado una gracia, una unción, pero también dice que Él puso bajo la poderosa mano de Dios los 5 ministerios. Bajo esa poderosa mano Él delegó su autoridad. Por algo el Señor dejó delegaciones sobre la tierra. Sometámonos a ellas. Sometámonos a las delegaciones, sometámonos a la autoridad. De verdad,
Dios te va a bendecir. El Señor bendice esa sujeción, bendice el reconocimiento de autoridad, porque Dios es un Dios que trabaja bajo autoridad, trabaja bajo orden. Quitemos toda rebelión de nuestro corazón. Quitemos toda rebelión de nuestro corazón. Vemos a lo largo de la salida del pueblo de Dios de Egipto, cómo muchos se rebelaron al Señor en el desierto. El corazón no era sano, venían contaminados de Egipto. Si tu corazón a veces tiene rebelión, si tu corazón a veces quisiera hacer cosas diferentes, somételo a los pies del Señor, ministralo si es necesario en el nombre de Jesús, porque no podemos llegar al verdadero arrepentimiento si hay rebeliones en nuestro corazón. Otra de las situaciones que acumulan ira es la incredulidad. Salmo 95:8. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá o Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me probaron, dice el Señor, aunque habían visto mi obra. Entonces vemos qué pasó en Masá. Le voy a leer rapidito lo que pasó en Éxodo 17, solo para que tengamos un contexto. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme el mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Todo empezó porque tenían sed. Bueno, iban en el desierto y empezaron a tener sed. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Mire, eran, perdónenme la palabra, pero es una palabra chapina que voy a usar, pero eran brincones, hermano, brincones. Este pueblo se le puso, perdóneme, brincón a Moisés, que era como su pastor, como su ministro en el desierto, y contendieron con él. Y dice que tentaron al Señor. Versículo 3, estoy en Éxodo 17:3. Pero el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Por poco y me apedrean. Miren pues lo que dice, hermano, versículo 4. Moisés se va a quejar. Por eso, miren, a usted no le conviene que su ministro, que su pastor se queje con Dios. No le conviene, hermano. Debemos respetar, amar, bendecir a nuestros ministros. Y nos conviene que estén contentos para que nos bendigan. Porque aquí vino Moisés y dice: Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Señor le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, que es lo que estamos hablando en el Salmo que está en pantalla, por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron a Dios diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Imagínense, ¿cuál fue la tentación? ¿Cuál fue la ofensa contra Dios? Que ellos dijeron, pensaron y hablaron lo siguiente: ¿estará Dios con nosotros? Y no que cristiano, pues. Cuando viene ese pensamiento, esa forma de pensar, y doy a la iglesia, y diezmo y ofrendo, y canto bonito, y masco chicle y pego. No, ese es otro, ¿va? Pero cuando viene y entonces nos empezamos nosotros mismos a chulear, y yo hago esto para el Señor, y yo busco a Dios, y predico bien bonito, y esto y el otro, y pensamos que por eso, y tentamos a Dios diciendo: ¿será? ¿Y por qué Dios no está conmigo? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa el otro? Y así fueron estos hombres en el desierto, y tentaron a Dios. Que Dios nos libre, oiga, de tener esa dura cerviz, ese pensamiento no renovado, porque estamos acumulando ira. Y lo que se trata es venir a la cena del Señor para quitar toda ira del Señor, todo enojo, pedir perdón y estar a cuentas. Pero entonces nosotros tenemos que aprender que en la incredulidad, porque aquí había un pueblo incrédulo, que ya se estaba poniendo, perdóneme, del tú al tú con el ministro, y estaba vituperando al ministro, estaba murmurando de él.
por esa rebelión, por esa incredulidad. Que Dios nos guarde. Mire lo que dice Éxodo 17:7, lo que le venía contando. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo, ¿estará el Señor entre nosotros o no? Cuando nosotros decimos, ay, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios me quiere? Estamos tentando al Señor. Que Dios nos libre. Diga ahí conmigo, que Dios nos libre. No tientes al Señor dudando, con incredulidad, si Él está, porque Él prometió estar donde nosotros clamáramos, donde nosotros invocáramos su nombre. Yo estaré contigo, dice el Señor, hasta el fin. Créelo en tu corazón y quita toda turbación y todo pensamiento de incredulidad, porque cuando vienen, por ejemplo, acá lo que pasó es que no había agua. Agua igual a una necesidad física, provisión material. Cuando falta algo, cuando falta la provisión material, empiezan a dudar, empieza el alma a dudar, empieza el alma y el enemigo a tirar dardos. ¿Será que Dios está con nosotros? ¿Será que vale la pena ser cristiano? ¿Y de balde voy a la iglesia? ¿Y de qué me ha servido? Y empiezan las dudas. Que Jehová reprenda al diablo. ¿Cómo le agrada a Dios? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ten fe y deja toda incredulidad a un lado. Hoy vamos a ministrar a través del pan y el vino fe. Y vamos a ministrar que se quita toda incredulidad de tu corazón en el nombre de Jesús. Sigamos adelante, mis amados hermanos. Miren lo que dice 1 Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Wow. Recientemente, en los días recientes, uno se va enterando de que muchos han partido a la presencia del Señor. Muchos han muerto, hermano. Muchos creyentes incluso. Y cuando vemos lo que pasa, me recordaba de este versículo. Este versículo donde vemos que cuando lo analizamos, habla de un juicio. Habla de que se acerca un juicio. Y en ese juicio dice que el justo con dificultad se salva. ¿Qué será del impío y del pecado? Entonces, como que esto nos trae una reflexión en esta hora, amados hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? Porque la vida es frágil. Ahora que hemos pasado todo este tiempo, como nunca antes vivido en la historia de la humanidad, hermano. Estamos viviendo tiempos proféticos preciosos, preciosos viéndolo bíblicamente, pero para el mundo de tremenda turbación. La mortandad que ha venido sobre el mundo, no solo de esta plaga, sino que nos muestra que la vida es frágil. La vida es frágil. Entonces hoy más que nunca debemos de meditar cómo estamos viviendo delante del Señor, porque va a venir un tiempo en el que va a haber un juicio. Entonces, ¿cómo se llama el tema esta noche? Antejuicio. Antes de ese juicio, antes del juicio del bimá de Cristo, que es para todos los creyentes, antes del juicio que viene para los creyentes y del juicio que viene sobre la tierra, ¿no será conveniente que nos pongamos a cuentas delante del Señor? ¿No será conveniente que nos examinemos nosotros? Y ya que el Señor nos da esta oportunidad preciosa, limpiemos nuestro expediente, hermano. Limpiemos nuestros antecedentes. Limpiemos ese cuadernito que está lleno de todo lo que debemos y pongamos al día la cuenta. Entonces mire lo que dice 1 Corintios 11:28. Cuando Pablo empieza a normar la Santa Cena, él dice: por lo tanto, y de aquí sacamos el antejuicio, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces, después de haberse examinado, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe para sí juicio. Wow. Entonces platiquemos un poquito. Mire, aquí hay algo bien precioso.
No sé si usted alguna vez ha visto de las películas esas de abogados, o quien quita que de repente haya estado tal vez usted en un tribunal, que Dios nos guarde, ¿va? Pero está el juez, está el acusado, está el acusador o el fiscal, y está el defensor, el abogado defensor. El juez, el acusador, el defensor, y en medio del acusado, el que se tiene que declarar ya sea culpable o inocente. Eso es más o menos a nivel de la tierra, ¿verdad? Ahora viene el tiempo de que va a haber un juicio también espiritual. Ahora resulta que en este juicio o antejuicio que el Señor nos permite, el juez es Dios. Pero le cuento un secreto. Tu abogado defensor en este juicio, oiga el secreto, ¿eh? Porque esto no se podría a nivel de los tribunales de la tierra, pero le cuento un secreto a favor suyo. Tu abogado defensor es un secreto, es hijo del juez. ¿Cómo la ve desde ahí? Sí, el abogado defensor que intercede todos los días a la diestra del Padre es hijo del juez. Y entonces viene y presenta la sangre en la redoma que fue derramada una vez y para siempre por el pecado de todos los hombres, y presenta esa sangre. Y entonces esa sangre intercede por todos nosotros y por todos nuestros pecados. ¿Cómo la ve? En este momento, en el antejuicio, este antejuicio se conoce como el tribunal del Espíritu Santo. Porque va a haber un tribunal del Hijo, donde nos presentemos todos los creyentes, y un tribunal del Padre, o el gran trono blanco, que va a ser para los no creyentes, al final, y ahí el fin. Pero ahorita estamos en el tribunal del Espíritu Santo, en este antejuicio, porque nos permite que nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, por eso vamos a orar al final, que sea el Espíritu que nos redarguya, porque dice su palabra, que el Espíritu nos convence de justicia y de pecado. Entonces, nos examinamos. El Padre, el juez, el Hijo, el abogado, el Espíritu Santo, el otro paracleto. Tenemos dos abogados, uno que intercede aquí por nosotros con gemidos indecibles, y otro que está a la diestra del Padre, que intercede todos los días por nosotros. Imagínense, dos abogados. Usted ha oído en las películas que dice, tiene derecho a permanecer callado. Si no tiene abogado, la corte le proveerá un abogado, si no puede pagarlo. Aleluya. Y aquí tenemos dos abogados de parte de Dios, hermano, porque Él es bueno, porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la clave? Que viene tu abogado y te dice, y eso también en la vida real, ¿vale? Le dice, bueno, usted me tiene que decir la verdad, le dice el abogado. A mí me tenés que decir la verdad. ¿Fuiste vos o no fuiste vos? Le va a decir el abogado aquí en la tierra. Entonces usted le tiene que decir al abogado la verdad, porque el abogado se le dice, sí fui, no fui. Entonces él va a preparar el caso para defenderlo. Bueno, si sí sos culpable, pues te voy a defender. Te voy a defender. Y si no, también te voy a defender. El abogado te va a defender. Pero me tenés que decir la verdad, le dice el abogado. Entonces tienes que ser sincero con tu abogado. Vuelvo a citar Isaías. Venid y estemos a cuentas. Platica con tu abogado. ¿Quién es tu abogado? Cristo. Y dile, Señor, sí soy culpable, sí pequé, sí fallé. Confiesa tus pecados. Confiésale al Señor tus pecados. Y esa sangre preciosa te limpia, te restaura, intercede delante del Padre. Estamos en el tiempo, hermanos amados, en un tiempo precioso que todavía podemos estar en esa ventana de gracia donde se nos permite, hermano, acceder por medio del cuerpo y la sangre a ese perdón precioso. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? ¿Se da cuenta de lo precioso? Dios nos da la oportunidad de hacer nuestro propio antejuicio. Y ahorita en este momento te da a ti la capacidad de ser tu propio juez. Y entonces lo único que Él pide es honestidad. Que tú seas sincero en el análisis que vas a hacer, para que se borre todo aquello que está en tu contra. Qué lindo es nuestro Dios, que es un juez justo. Que para que nosotros tuviéramos este acceso esta noche, amados hermanos, este perdón, envió a su Hijo para que Él pagara por nosotros. Porque como es justo, no se podía quedar sin paga el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare, esa morirá.
Nuestra alma estaba muerta en delitos y pecados. Pero por uno entró, dice, la muerte y el pecado, Adán. Entonces, así como por uno entró la muerte y el pecado, por uno también vamos de regreso a la vida eterna. Por uno también, por el derramamiento de sangre de uno, por la muerte de un justo. Ahora también todos participaremos, los que creemos en ese justo Jesús. Participamos de esa vida eterna. Qué lindo es nuestro Señor, hermano. Ahí donde estás, yo sé que Dios está tocando corazones, está tocando tu alma, está cambiando esa dureza, esa cerviz, ese corazón duro, está cambiando tu forma de pensar, porque Él desea que ninguno se pierda. Entonces mira lo que dice 1 Corintios 11:31. Si nos examinamos bien a nosotros mismos, el Señor no tendrá o no tendría que castigarnos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están? Si nos examinamos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Cuando sea el tribunal de Cristo, va a estar ahí todo lo que hicimos. Y el detalle va a ser que va a decir, mire, ¿y estos elotes que se comió? Sí, es que no me acordaba. Entonces ahí van a aparecer los pecados en el tribunal de Cristo, que es al que se presenta toda la cristiandad, toda la iglesia. Si no nos hemos arrepentido de algo, va a aparecer ahí. Entonces, ¿por qué no nos arrepentimos hoy? ¿Y por qué no limpiamos hoy nuestra cuenta con el Señor? ¿Por qué no hoy aprovechamos este salvoconducto y nos examinamos bien y nos arrepentimos? Así que yo te quisiera invitar a una oración ahí donde estás. Y si tienes pan y vino, vamos a orar también por los elementos, para que a través de esos elementos participemos del cuerpo y la sangre, del arrepentimiento genuino, y estemos a cuentas con Dios. No hay nada más lindo y más hermoso que estar a cuentas con nuestro Creador. Oremos pues ahí donde estamos y pidámosle a Dios que en esa misericordia Él nos alcance. Primero pidámosle perdón un momentito y oremos delante del Padre en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por la terquedad de nuestro corazón, por la dureza de nuestro corazón. Vamos, empieza a hablarle dónde estás. Quebranta tu corazón. Te pedimos perdón, Señor, porque no ha habido quizás arrepentimiento genuino en nuestra forma de pensar. Te pedimos perdón, Señor, porque no queremos acumular ira para el día del juicio venidero. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, donde quiera que esté llegando esta señal, Señor, para que ahí donde están ministre su corazón, que haya quebrantamiento en los corazones, que haya arrepentimiento en los corazones, por favor, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, a los que tienen su pan, vengo bendiciendo el pan en esta hora como elemento, como punto de contacto. Como dice tu palabra, porque yo recibí del Señor lo mismo que nos has enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que entrego por todos vosotros, en memoria de mí comedlo. Padre, bendigo el pan y bendigo, Señor, este momento de arrepentimiento y de perdón de pecados. Los que tienen pan, participen del pan en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, por tu pan, por tu cuerpo. Dice su palabra que de la misma forma, cuando comió el pan, dio gracias y presentó la copa, el brindis de la salvación, dice unas versiones, diciendo: esta es la copa de mi sangre del nuevo pacto. Haced esto cuantas veces la bebáis. No importa si ayer ya tomaste Santa Cena, hoy puedes volver a participar en arrepentimiento genuino. Padre, gracias por el vino. Puedes beber. Oh, gracias, papito lindo. Gracias te damos, Señor, porque ministras nuestros corazones y porque nos has dado este salvoconducto y este espacio de arrepentimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, donde quiera que estén mis hermanos y mis hermanas, te damos gloria, te damos honra. Y te pedimos, Señor, que no permitas que sea endurecido nuestro corazón, que siempre tengamos un corazón quebrantado en tu presencia. Que venga el arrepentimiento todos los días delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por su sintonía. Espero que el Señor les haya bendecido
donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.